Hola, ¿qué tal? Soy Verónica, esto es De Películas. Bienvenidos. Después de 4 años de una tensa calma en la Franja de Gaza, el gobierno de Palestina lanzó más de 350 cohetes hacia la población civil en Israel, un misil por minuto, que dejó una persona muerta y más de un centenar de heridos. Según las fuerzas de defensa israelí, el sistema antiaéreo llamado la Cúpula de Hierro interceptó 60 proyectiles. Como respuesta, la aviación israelí realizó un bombardeo contra objetivos terroristas en Gaza. El gobierno de Palestina en este momento es el grupo Hamas, que por Israel está considerado como un grupo terrorista por los ataques que ha hecho contra los civiles desde que tomaron el poder en el 2007. Esta tensión podría provocar una nueva intifada o guerra santa entre Palestina e Israel. Vamos a ver los detalles en el siguiente reportaje. Este es el preciso momento en que uno de los 370 cohetes Qassam, lanzados por las milicias del movimiento de resistencia islámico Hamas, cae en el centro de Ascalón, una ciudad israelí de 130.000 habitantes, ubicada cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Los gritos de terror pertenecen a civiles israelíes. Tratan de ingresar a uno de los refugios subterráneos antes del impacto de un misil de Hamas. Tienen solo 15 segundos desde la activación de las alarmas para protegerse. Sus vidas penden de un hilo, pero gracias al sistema Cúpula de Hierro, un escudo antimisiles desplegado desde 2008 en todo el sur de Israel, el 80% de los cohetes de Hamas son destruidos en el aire. El escudo israelí consta de decenas de baterías antimisiles. Cada una costó $50 millones. Está equipado con un radar que capta el lugar desde donde Hamas lanza el cohete y la zona donde puede impactar. Casi de inmediato, ordena lanzar varios misiles para interceptar el proyectil antes de que alcance su objetivo. Ustedes pueden ver muy claro la trayectoria. Es imposible destruir una cantidad récord de ojivas de combate. Sin embargo, ellos aseguran haber destruido un 84% de las intrusiones. El ataque de Hamas duró cerca de 11 horas. Provocó una veintena de civiles heridos y un soldado israelí muerto cuando un cohete impactó un ómnibus que conducía. Esta escalada de violencia en Medio Oriente ocurre después que un equipo de fuerzas especiales israelíes ingresara hace una semana a la Franja de Gaza, asesinando a 7 palestinos, entre ellos un comandante del brazo armado de Hamas. Un oficial israelí murió y otro resultó herido. Casi de inmediato, la Fuerza Aérea de Israel lanzó un contraataque contra Gaza. Primero destruyeron el hotel Al-Amal, que albergaba la sede de inteligencia de Hamas. Tras ello, atacaron la estación de televisión Al-Aqsa, también operado por Hamas. En Gaza, 3 palestinos murieron, entre ellos un miliciano, una mujer y su bebé, y más de una veintena resultaron heridos. Desde 2014 no se observaba ataques y contraataques entre ambas naciones, fecha en la que murieron en Gaza 2.251 palestinos, en su mayoría civiles, de ellos 551 niños. Mientras que al otro lado fallecieron 67 soldados y 6 civiles israelíes. Ataques mutuos de un territorio a otro, pero en la Franja de Gaza se sufren los mayores daños debido a la superioridad del armamento israelí. El ensamblaje de cada uno de estos cohetes le cuesta al grupo Hamas unos $100, un poco más que montar un bazooka casero. Y los cohetes de la Cúpula de Hierro cuestan $50.000 la unidad, es decir,
que lanzar 2 misiles para interceptar uno de fabricación casera de Hamás costaría 1000 veces más que el propio cohete interceptado. 3 días después del inicio de las acciones bélicas se acordó un alto al fuego. Una decisión que provocó que cierto sector de la clase política de Israel lo tome como una rendición, al punto que su ministro de Defensa renunció. Acabo de anunciar mi renuncia como ministro de Defensa del Estado de Israel. La pregunta fue ¿por qué ahora? Desde mi perspectiva, lo que sucedió ayer, el alto al fuego de ayer, en el contexto del proceso para llegar a un acuerdo con Hamás, es una capitulación ante el terror. Según Avigdor Lieberman, las autoridades del país, encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, han perdido el control de la guerra contra el terror de Hamás. Todos quieren un alto al fuego, pero queremos devolver el poder de disuasión al ejército. Estamos enfermos y cansados de obtener más terror y más cohetes Qassam, y más alto el fuego temporal cada mes. Parece que nuestro gobierno ha perdido su poder de disuasión. Parece que no entiende lo que está pasando. Lo preocupante es que cierto sector de la población de ambas naciones exige a sus gobiernos atacar a sus enemigos. Aquí observamos cómo civiles palestinos celebran cuando las milicias de Hamás lanzan cohetes Qassam a Israel. Pero, ¿cómo y cuándo empezó este conflicto entre Palestina e Israel? Fue en 1947 cuando las Naciones Unidas aprobaron la partición del territorio palestino en 2 estados, uno judío o israelí con el 54% del territorio y otro árabe con un 46%. Un año después se fundó Israel y casi de inmediato 5 millones de sobrevivientes judíos del Holocausto llegaron desde distintas partes del mundo. Como era de esperarse, los palestinos afincados durante miles de años juraron resistirse a esa invasión. Debo levantar mi cabeza pues tengo un nudo en la garganta. Fue la última vez que vi a mi tierra. Nos expulsaron. Luego, Israel inició un plan para controlar y defender sus fronteras. Según los palestinos, iniciaron un proceso de limpieza étnica a través de la expulsión sistemática de sus ciudadanos de su propia tierra. En 2005, el movimiento de resistencia islámico Hamás obtiene el poder tras unas elecciones controversiales en Gaza y expulsa a sus rivales políticos, el Frente Al-Fatah, a Cisjordania. Desde ese momento, el brazo armado de Hamás realiza ataques contra civiles israelíes que son considerados por Tel Aviv como actos terroristas. Hoy Israel controla más del 85% del territorio de lo que alguna vez fue Palestina. Una nación dividida en 2 sectores, la Franja de Gaza y Cisjordania, cuyos habitantes consideran a los israelíes como invasores. Esta nueva escalada de violencia entre palestinos e israelíes podría provocar una nueva guerra en Medio Oriente, un conflicto donde la mayor cantidad de víctimas son civiles inocentes.